Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. El Gobierno quiere hacer algo para actuar sobre la crisis de vivienda. Es el mayor foco de desigualdad en el país, la causa principal de la brecha de riqueza que se abre y amplía entre quienes tienen propiedades y quienes no tienen nada, esencialmente entre los jóvenes y sus mayores. La vivienda marca hoy la gran diferencia. La distancia entre riqueza entre los hijos y sus padres se ha multiplicado por 7 en los últimos 20 años y es porque no tienen casa. Es un asunto de país y es de lo que queremos hablar esta mañana aquí en el Hoy por Hoy. El presidente del Gobierno propone bonificar el IRPF a los caseros que no suban el alquiler ahora que se acerca la caducidad de los contratos firmados en la pandemia. Incluso eximirlos del pago, bonificarlo al 100% si bajan la renta un 5%. Es la medida que más destaca de las que presentó ayer. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El nuevo paquete de medidas que el presidente considera urgentes también incluye limitar los precios del alquiler por habitaciones y tomar medidas para evitar el uso fraudulento del alquiler de temporada. Pero hace justo un año, Pedro Sánchez también anunció 12 medidas contundentes y sin precedentes. Dijo entonces ante lo que llamó una situación crítica. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. De todas ellas, 5, casi la mitad, siguen en el aire. Ni el IVA a las viviendas turísticas, ni el endurecimiento en el trato fiscal a las SOCIMIs, a las empresas que tienen la vivienda como negocio, ni el gravamen a las compras de extranjeros de fuera de la Unión Europea, siguen atascadas en los trámites parlamentarios. Sí, es cierto que algunas medidas clave de las anunciadas entonces, como el Plan Estatal de Vivienda o los cimientos de la nueva empresa Casa 47, sí han salido adelante. Un paso más coherente, decidido, firme en nuestra política de vivienda, con 12 medidas contundentes, muchas de ellas sin precedentes, que vamos a poner en marcha. Pero 5 de las 12 propuestas anunciadas hace ahora justo un año por el presidente del Gobierno siguen a la espera de ser aprobadas en el Congreso de los Diputados. En enero de 2025 se propuso una gran ofensiva fiscal que recoge, por ejemplo, el 21% de IVA a los pisos turísticos, también un nuevo impuesto del 100% a las compras de extranjeros y bonificaciones en el IRPF parecidas a las anunciadas ayer. El caso es que todas estas medidas y también la subida de impuestos a las grandes empresas inmobiliarias, a las SOCIMIs, están registradas por el Grupo Socialista en el Congreso, pero a la espera de ser tomadas en consideración. También sigue en el aire la regulación de los alquileres temporales que se anunció hace un año y que después de las negociaciones con los socios se mantiene en un cajón a la espera de continuar el trámite parlamentario. Todo esto y más, eso que vamos a analizar en profundidad en el abierto, así que luego seguimos, Pablo. Hasta ahora. Luego entraremos también con más calma en el detalle de la propuesta del presidente y el Ministerio de Vivienda, pero el hecho es que la idea nace herida de muerte porque no encuentra apoyo en ninguna dirección. No lo tiene la derecha, que en general es menos partidaria de tocar el mercado de la vivienda, pero tampoco la izquierda, entre los socios del Gobierno, que sí quieren intervenir, pero que se han expresado ya de forma contundente. De hecho, no encuentra apoyo ni dentro del propio Gobierno porque Sumar, socio del PSOE, dice que es una medida que favorece a los rentistas y a la que se va a oponer. Tampoco gusta en Esquerra, ni en Bildu, y menos en Podemos, que hace tiempo que endurece el tono y ahora llama a hacer arder las calles. El enfrentamiento empieza a cristalizar ya de forma muy evidente dentro del Ejecutivo porque hasta ahora podemos contar que el Ministerio de Derechos Sociales, de Sumar, prepara un informe que denuncia que la medida que propone el presidente Sánchez solo servirá para aumentar la renta de los propietarios. Calculan una subida media por alquiler de 2.000 euros al año. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Por eso Sumar exige al PSOE que prorrogue de manera obligatoria la congelación de precios de los contratos de alquiler que finalizan este año, pero la Moncloa defiende que eso no tendría apoyos y además dicen que es inconstitucional. Sí, en el equipo del presidente aseguran que la congelación de las rentas obligatoria solo se puede mantener por una circunstancia extraordinaria como la pandemia o la crisis económica provocada por la guerra de Ucrania, y al no darse ese contexto, esa prórroga de la medida que piden los socios sería inconstitucional. Aseguran en el PSOE además que las demandas de Sumar no tendrían apoyos en la Cámara y que esos incentivos es por tanto la mejor vía para conseguir atraer al resto de grupos parlamentarios. Sin embargo, la falta de consenso con la coalición
coalición que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz deja en el aire las medidas. Sumar asegura que no las apoyará y el Ministerio de Derechos Sociales prepara, de hecho, un informe en el que denuncia que de renovarse los contratos que expiran este año y el que viene a precio de mercado, la brecha de ingresos de los caseros aumentaría en 2.200 euros. Pablo Bustinduy y Pedro Sánchez. Estoy convencido de que los grupos parlamentarios aprobarán una medida que creo que es buena para la gente y, sobre todo, que no enfrenta a propietarios y a inquilinos, sino que precisamente lo que hace es unirlos. La solución a esta crisis no puede consistir en premiar a aquellos caseros que decidan no subir el precio de los alquileres, sino en intervenir para proteger el derecho de las familias. Sánchez se mostraba convencido ayer de que la medida conseguirá el apoyo y el respaldo parlamentario del resto de grupos. Guille, seguimos luego. Hasta luego. Abierto el debate, el PP expuso también sus novedades, sus propuestas en materia de vivienda. Desde Cataluña, Feijóo reprochó a Sánchez que no hace lo suficiente. Él, Feijóo, propuso rebajas fiscales. Primero, menos trabas y menos burocracia. Segundo, hemos de movilizar todo el suelo público disponible. Tercero, hemos de flexibilizar las operaciones de regeneración urbana. Cuarto, hemos de establecer un plan residencial estratégico para reducir el tiempo que se tarda en iniciar la construcción de una vivienda. Y como añadido, unió los dos debates económicos de los últimos días: el sistema de financiación de las comunidades autónomas y la vivienda. Propone que las comunidades que más casas construyan reciban más dinero. El próximo gobierno vinculará el modelo de financiación de las comunidades autónomas y las reglas de gasto de los excedentes de los ayuntamientos a los que hagan realmente más viviendas en su comunidad autónoma y en sus ayuntamientos. Esto es una forma distinta de entender la financiación de las comunidades autónomas, pensando en la gente, no subiéndole los impuestos a la gente. Luego hablamos más de vivienda y en un minuto la última medida de Estados Unidos contra Irán. Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos, porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola. A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho y llegar donde nunca has estado. Nueva gama Jeep Avenger Freedom sin entrada, con unas condiciones de financiación excepcionales. Entra en jeep.es. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 50.660, serie 20. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab. Páramo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Verdad que todo el mundo sabe que hace unos días empezaron las rebajas? Que si en tecnología, en moda, te puedes encontrar descuentos en cientos de tiendas, menos en una cosa, en Danone. Porque este 2026 sus yogures esenciales seguirán costando €1. Lo mismo que en 2016. Así que ya sabes, lo de Danone no son rebajas, es un compromiso con la nutrición accesible. ¡Qué rico que está! En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. La novedad de la noche sobre Irán vuelve a partir de Estados Unidos. Donald Trump ha anunciado que impondrá aranceles del 25% a todos los países que mantengan algún tipo de negociación con Irán. Lo dice después de declarar que iba a pensar medidas contra el régimen y de amenazar y todavía no descartar una intervención militar. En la práctica, el impacto de la medida es relativo porque son pocos los países que mantienen relaciones comerciales con el régimen de los ayatolás, pero no deja de reflejar la voluntad de Trump de intervenir en este rincón del planeta cada vez más. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, sí, es su primera acción en respuesta a las protestas. Un arancel del 25% a cualquier país que comercialice con Irán y una medida que afectará sobre todo a países como China, el principal socio comercial, Turquía, India o Pakistán, pero también aliados de Washington en la región como Emiratos Árabes Unidos. Lo cierto es que Trump llevaba días midiendo, estudiando cómo responder al régimen iraní
iraní había explicado que los líderes de Irán le habían llamado el fin de semana para negociar, que estaba organizando una reunión, pero que no descartaba actuar antes de ese encuentro, y aquí tenemos ya esa primera respuesta. Imponer sanciones económicas será una de las opciones que Trump barajaba, pero no la única. También están sobre la mesa ciberataques, devolverle la red de Internet a la población o bombardear objetivos no militares en Teherán. Mientras, sobre el terreno en Irán son ya 650 los asesinados por el régimen de los ayatolás, según las ONGs. En la que va a ser la tercera semana de protestas, las organizaciones advierten de la crudeza de la represión de Teherán, que ha detenido ya a más de 10.000 personas. Aunque ahora el temor de estas organizaciones humanitarias es que el gobierno iraní empiece a ejecutar a algunos de los detenidos. Y a pesar de la brutal represión de las autoridades iraníes, miles de personas han vuelto a manifestarse en las últimas horas exigiendo el fin de una teocracia que consideran completamente deslegitimada. Informa desde la zona Nuria Garrido. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pese al alto precio que están pagando los iraníes desde que estallaran estas movilizaciones multitudinarias, esta pasada noche han vuelto a salir a las calles de diferentes puntos del país para seguir exigiendo el fin del régimen. Lo que preocupa ahora a las ONGs es que las autoridades iraníes empiecen a llevar a cabo ejecuciones masivas y extrajudiciales contra algunos de los más de 10.000 detenidos. La conexión a Internet, pese a que ayer el ministro de Exteriores anunciara que pronto la van a restablecer, sigue cortada desde hace ya 5 días. Y aquí en Israel el ejército dice que se ha puesto en alerta ante la posibilidad de que estallen escenarios inesperados. Recordemos que Irán amenazó con bombardear Israel y las bases estadounidenses en la región si Trump finalmente da el visto bueno a atacar el país. En cualquier caso, esta situación vuelve a poner en tensión a toda la región. En Venezuela se ha producido la mayor excarcelación de presos políticos en muchos años, aunque las cifras que manejan las organizaciones están todavía muy lejos de los 116 liberados que ha anunciado en las últimas horas el gobierno chavista. Entre tanto, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha contestado las publicaciones de Trump en las que él se proclama el presidente interino. Dice que Venezuela la gobierna ella y la revolución bolivariana. Enviado especial Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, Delcy Rodríguez lleva solo una semana en el cargo, está cumpliendo en medio de amenazas la hoja de ruta que le marcan Trump y Marco Rubio, pero lanza mensajes a diario intentando deshacerse de esa tutela. Después del petróleo, de estar preparando la reapertura de las embajadas en Washington y en Caracas y de la liberación de presos más o menos a cuentagotas, la presidenta encargada ha respondido esta noche a Trump y a su publicación de una imagen manipulada de Wikipedia en la que el multimillonario aparece como presidente encargado de Venezuela. Nos ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos. Y gobernamos junto Rodríguez, que continúa liberando presos. En las últimas horas se ha confirmado la salida del mayor grupo, elevando 56 los excarcelados, entre ellos españoles con doble nacionalidad. La última, Leticia García, según las ONGs que acompañan a las familias en Caracas, aunque el gobierno bolivariano afirma que son 116. Sin embargo, a este lado de la frontera siguen sin saber nada. La verdad sí, uno se desespera porque pues las familias al ver que liberan otros y no salen los suyos, se desesperan un poco. Nubia no sabe nada de 9 de los presos que representa y Sandra Castaño tampoco, aquí en Cúcuta, de su hijo que ya ha cumplido más de 6 años en la cárcel. Se siente como una ansiedad, como una frustración y una impotencia ante todo, de ver que la situación sigue igual. 10 días después del ataque a Caracas y la captura de Maduro, el chavismo, Ángel, sigue recomponiéndose y a pesar del run-run, tanto Vladimir Padrino como Diosdado Cabello reiteran ahora el cierre de filas en torno a Delcy Rodríguez. Seguimos luego, hasta el abierto. Hasta luego. Hasta luego. El otro punto que atraviesa Donald Trump con cada una de sus declaraciones es Groenlandia, territorio danés de un país de la Unión Europea y de la OTAN. Todas esas condiciones le confieren la excepcionalidad de un aliado que amenaza a otro, pero sobre todo es la Alianza Atlántica la que está cerca de saltar por los aires. Ayer, cuando por primera vez un miembro dice estar dispuesto a invadir a otro, le preguntaron al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, por esto. Rutte, el que llama papi a Trump, prefirió no decir nada ahora sobre él. De hecho, lo poco que dijo fue otra vez para elogiarle. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. El secretario general ha evitado valorar las amenazas de Trump. Al contrario, cuando un periodista le preguntaba si cree que sus elogios al republicano funcionarían en Groenlandia, Rutte contestaba: cuando elogio a alguien lo hago en base a hechos y creo que los hechos están ahí, decía, señalando el impulso de Trump para aumentar el gasto
gasto en defensa. Una respuesta que coincidía casi a la misma hora en la que el republicano ponía un breve mensaje en sus redes diciendo: soy el único que ha salvado a la OTAN. Rutte ha evitado valorar las amenazas de Trump y tampoco ha hecho una mención explícita de apoyo a Dinamarca. Se ha limitado a decir que la alianza debe reforzar su presencia en el Ártico, aunque sin dar más detalles de la propuesta en la que ya trabajan aliados como Alemania o el Reino Unido para impulsar una misión conjunta en la zona. Todos los aliados, asegura Rutte, están de acuerdo en que esta debe ser una prioridad. Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos, porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola. En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1000 centros y hospitales de toda España. Y con menos esperas. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 € al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo, tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 2 de diciembre de 1951. Y si tu fecha no ha resultado premiada, tienes otra oportunidad con el número de la suerte, que es el 11. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. En Extremadura también vamos sabiendo más acerca del gobierno que se va a conformar. Hubo un órdago del PP a Vox, le retaba a entrar en el gobierno del que se había salido pensando que se iba a retratar al decir que no a la propuesta. Pero Vox no solo acepta, sino que acusa al PP de engañarle en otras ocasiones y pone ahora más exigencias, incluida la de mayor peso en el gobierno como garantía. El Partido Popular digiere ahora esta respuesta y de momento prefiere no contestar a las exigencias de la ultraderecha con la que parece que tendrá que gobernar. Julia Molina, buenos días. Buenos días. Salieron de los gobiernos autonómicos con la excusa de que el PP no cumplía y ahora quieren volver a entrar con la misma justificación. Creen que si se mantienen fuera, el PP no cumplirá. Imagínense que la señora Guardiola dice, sí, yo voy a denunciar el Pacto Verde. Pues nada, te investimos presidenta. Y al día siguiente, venga, más Pacto Verde, más Agenda 2030, más Mercosur, más todo. Nos han engañado unas cuantas veces. No volverá a ocurrir. El portavoz nacional, José Antonio Fuster, trataba de explicar ayer el cambio de postura de su partido, pese a que el PP con el que negocia es el mismo. En Vox sostienen que la diferencia es que ahora las urnas les han dado más fuerza negociadora y por eso exigen la vicepresidencia y varias consejerías. Pero a mí me interesa muchísimo, lógicamente, el campo. Industria, seguridad, sin ninguna duda. A mí me interesa muchísimo educación. Sanidad, bueno, es que nos interesa todo el gobierno ahora que lo pienso. Con esa fuerza también quieren que Guardiola ceda en materias en las que ha intentado marcar distancias con Vox todo este tiempo, las políticas LGTBI o en materia de igualdad. En el PP por ahora guardan silencio sobre lo que están dispuestos a dar y confían en que a lo largo de la negociación Vox rebaje expectativas. Y es una de las grandes noticias del día que cuenta hasta ahora el diario.es. Extrabajadoras de las mansiones del cantante Julio Iglesias le acusan de cometer agresiones sexuales contra ellas, les obligaba a acostarse con él, les hacía tocamientos, pero también, según cuentan, exigía que pasaran exámenes ginecológicos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual para formar parte de su equipo. Relatan una situación de absoluto control y de absoluto terror. Agustín Rodríguez Sagún. Testimonios de dos mujeres que trabajaron en las residencias del cantante en Punta Cana y Bahamas. La más joven tenía entonces 22 años y cuenta que fue presionada para tener relaciones sexuales con él. Habla de penetraciones a diario durante las que Iglesias la bofeteaba, insultaba y vejaba y que llegaban después de su jornada laboral cuando la llamaba para que fuera a su cuarto. Y él, claro, me mete los dedos por ahí,
a lo que para mí eso fue muy, 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 muy doloroso. Y yo, por favor, me dolió mucho. Y yo no sabía qué hacer en ese momento. Además, mujeres hablan de agresiones, tocamientos, insultos, también de un ambiente de acoso y control brutal que describen a su vez hasta 15 ex empleados de iglesias contactados por el diario.es, especialmente con las mujeres a las que se controlaba cuánto comían o cuándo menstruaban. Mujeres que describen cómo se sentían usadas, dice una de ellas, como un objeto, como una esclava. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Mariola Urrea, Carlos Sánchez y Eduardo Madina. 8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias.